Bueno, buenos días. Entonces vamos a iniciar la clase. Tal vez se han podido dar cuenta que le subí el syllabus. Más que nada, lo que estaba pendiente eran las fechas de las evaluaciones. Y también le subí entonces el test, el primer test y la primera tarea. Los test, no sé si lo habíamos conversado, pero la idea es que, bueno, por ahora como vienen algunos feriados, lo hice con un plazo de tiempo mayor, pero en general eh, los test van a quedar ahí 2 o 3 días para que ustedes en el momento que puedan, hacerlo, digamos, lo hagan. Tiene una duración máxima, pero tienen todo el plazo, en cualquier momento lo pueden hacer, digamos. Y la tarea, ya se las había comentado también algo, pero la idea entonces es comparar los registros de radiación solar principalmente, del explorador solar, con la información que pueda tener cada una de las estaciones meteorológicas. Entonces la idea es calcular, primero definir el año típico de la localidad que ustedes van a hacerlo. El año típico, la verdad es que no está muy claro de cuántos años se requiere, pero no sé, para simplicidad, quizás ponerle los últimos 5 años. Ahí ya con eso vamos a tener una diferencia con el... Bueno, y eso compararlo después con lo que aparece en el mapa solar, ¿no es cierto? Pero en el explorador solar, pero ya con eso vamos a tener ya una diferencia porque eh, los años típicos van a ser distintos. En todo caso, eso es lo que queremos ver, cuál es la diferencia que tenemos. Si es por eso o probablemente sea por otras cosas más, ahí ustedes podrán analizar. Entonces, si quieren hacerlo por 5 o más, ahí vean ustedes cómo lo hacen. Porque igual es demoroso tomar todos los registros. Ahora yo les recomiendo que trabajen realmente en grupo, no tienen para qué hacer todo. O sea, todos tienen que saber cómo se hizo todo, pero se pueden dividir la pega, digamos, algunos pueden hacer el año típico, otros pueden hacer los modelos y todo. Yo les recomiendo que, entonces, van a tener que calcular, a partir de la radiación global que van a encontrar, separarlo en difusa y directa, y después mediante alguno de los modelos. Nosotros vimos uno, lo más probable es que usen ese, salvo que quieran usar otro, y después calcularlo sobre una superficie inclinada. También les recomiendo que usen ese modelo, pero también queda libre si ustedes quieren usar otro, el que vimos, estoy hablando. Y entonces encontrar la radiación típica para cada localidad. Estamos hablando de los años típicos, como les decía, puede ser un año típico completo o puede ser un año típico correspondiente a 12 meses de cada mes típico. También les recomiendo que usen el método de los 12 meses típicos porque como para aproximarse más a lo que tiene el explorador solar. El explorador solar, lo que yo pude ver, yo puedo ver la radiación horizontal hora a hora, pero no puedo ver la superficie inclinada. La superficie inclinada solo puedo verlo como valor anual. Eso es lo que yo encontré. Entonces ustedes encuentran algo mejor, pero por lo menos comparar entonces los valores en la superficie horizontal que ustedes calcularon y el valor anual en la superficie inclinada. Eso es más o menos la tarea. Como digo,
es interesante conocer las diferencias. No sé si tendremos tiempo de exponerla después o mostrar quizás, hacer una reunión en una de las clases, mostrarle los resultados de todo para que veamos las diferencias. Eso sería. No sé si tienen consulta. ¿No tienen consultas? No por el momento, profe. Ya. Estaba la duda esperando que alguien me respondiera porque el otro día se me echó a perder el audio. Yo pensé que se había echado a perder de nuevo. La idea es que elijan dentro de esas localidades, me manden un correo y yo les confirmo. Desde ya les aviso que Concepción ya está asignado, pero todo el resto está libre. Está asignado porque me mandaron el correo antes, digamos. O sea, ya me mandaron el correo y la idea era verlo a medida que vayan llegando. Eso. Vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy día cambiamos de tema también. Vamos a comenzar a ver los sistemas de calentamiento de agua, que es la aplicación más simple que tiene la energía solar como energía útil, digamos. Bueno, la más... Bueno, a ver, el sistema, por ejemplo, el calentamiento pasivo en los edificios en realidad es aún más simple, pero eso no lo vamos a ver acá. Eso lo vemos en el curso de acondicionamiento de aire. Acá vemos los sistemas activos en realidad. Como sistema activo, el más simple y más usado es calentamiento de agua con, aquí habría que agregarle con sistemas sin concentración. Hay que entender hay que separar sistemas con concentración y sin concentración. Los sistemas sin concentración son típicos las placas planas, y los sistemas con concentración son que de alguna forma el receptor es más pequeño y entonces mediante espejos o similares, que al menos son espejos, se concentra la radiación en una superficie más pequeña. ¿Sí? Entonces, eso tiene otra dinámica que lo vamos a ver después. Pero por ahora entonces vamos a ver los más típicos que son sin concentración, es decir, la placa recibe directamente la radiación del sol sin la placa absorbente, digamos, sin reflejar, sin reflejos externos, digamos, o sea, sin reflejos previstos especialmente para eso, porque siempre ya habíamos dicho que parte de la radiación que le llega al panel es radiación reflejada, pero reflejada del piso, digamos, o de los edificios vecinos. Cuando hablamos de sistemas con concentraciones que se refleja de algún el elemento adicional que yo le pongo al sistema. Bueno, aquí vamos viendo primero cuál es el esquema general básico de un sistema de agua caliente. Lo primero entonces que tenemos es el colector solar, donde recibe la radiación, ¿no es cierto? Y ahí entonces la placa, hay una placa que absorbe la energía y por lo tanto esa placa se calienta. Entonces esa placa a alta temperatura no me sirve de nada. Lo que yo necesito es
absorber y almacenar esa energía. Yo no la puedo, en general no se usa directamente, porque el consumo no está relacionado 100% con la oferta. Entonces, casi todo, por lo menos en estos casos de calentamiento de líquido, hay un sistema de almacenamiento. Entonces, ¿cómo llevo yo la energía al sistema de almacenamiento? Aquí tenemos un circuito entonces se hace circular agua por el colector solar para calentar esa agua. Esa agua es la que va a transportar la energía térmica. Y eso, mediante un intercambiador de calor, se calienta el agua entonces en un estanque de almacenamiento. Esto es en sistemas pequeños así. En sistemas más grandes hay un intercambiador de calor de placa que entonces por un lado tiene el agua del colector. O sea, en este punto, aquí en vez de estar ese serpentín dentro del estanque, yo tengo un intercambiador de calor de placa. Vamos a ver al tiro la diferencia. El intercambiador de calor de placa es, la verdad es que el precio de los intercambiadores de calor es más o menos similar. Lo que sí se ahorra al tener el intercambiador de calor dentro del estanque es el control y una bomba de circulación para un sistema muy pequeño, de una o máximo 2 placas. La verdad es que el precio de una bomba de circulación más es relevante, por lo tanto es un elemento importante al decidir poner el intercambiador de calor dentro del estanque. Ya equipos más grandes siempre va el intercambiador de calor fuera del estanque. Es un poco más barato que el que va por dentro y es un poco más eficiente. Entonces, da lo mismo cuál sistema usemos. Después vamos a ver en qué casos, bueno, es un análisis económico el que nos indicará cuál conviene, pero generalmente, como les digo, en sistemas muy pequeños se usa el intercambiador de calor dentro del estanque. Incluso los estanques vienen con el intercambiador de calor incluido. Bueno, entonces, de todas maneras, independiente de eso, yo tengo que hacer circular el líquido que hay. A lo que está en rojo se le llama el circuito primario. Ahora, el circuito primario no es agua. ¿Y por qué no es agua? ¿Alguien sabe por qué? ¿O a alguien se le ocurre por qué podría no ser agua? ¿Nadie? Podría ser Quizás. porque es un fluido muy agresivo con las tuberías, o a lo mejor no es el fluido más óptimo para la transferencia de calor. ¿Tú dices por la corrosión? Claro, pero por otra parte, igual todos los otros circuitos van a tener que llevar agua, así que quizás no es la No, pero, razón. o sea, podría ser porque aquí se podría corroer el colector solar, digamos, que es la parte más cara. Pero no es por eso. ¿Había otro comentario? Quizás porque se necesita mucha energía para subir la temperatura del agua, ¿o no? Ese es un tema bien, bien recurrente desde transferencia de calor y que vamos a discutir un poco más adelante de nuevo porque es al revés.
es beneficioso que yo tenga una capacidad térmica alta. Pero vamos a pasar esto primero y después vamos a discutir lo otro. No, el problema, imagínense qué pasa, por ejemplo, hoy en un día despejado en la noche. ¿Qué pasa con la temperatura exterior? ¿Es más fría? Es más fría. ¿Y qué podría pasar? ¿Qué problema podría generar eso? Se podría congelar, ¿o no? Sí, pues. Ese es el problema. Entonces, porque no tiene para qué bajar de 0 grados la temperatura del aire, porque hay pérdidas por radiación también en la noche. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se fijan, a veces está escarchado en las mañanas, aunque no baje la temperatura a 0, por la pérdida por radiación. Entonces, una forma de, y si se congela, la tubería se rompe, ¿ya? Y lo más probable es que se congele en el colector, porque es lo que está más expuesto a la radiación nocturna también. Entonces, porque por último las cañerías van aisladas, pero el colector no. Entonces, para evitar el riesgo de congelamiento y que se rompa, lo que se usa ahí es un líquido con anticongelante, ¿ya? Eso no ocurre siempre, ocurre, no sé, puede que ocurra que se den las condiciones una vez al año o una vez cada 3 años, pero si se dan, se rompe y la idea es que esto nos dure más de 20 años. Entonces, para evitar eso, se usa una mezcla de agua con anticongelante. Las proporciones están más o menos estandarizadas. Va dependiendo, hay recomendaciones para las zonas, para las distintas zonas de Chile. ¿Qué porcentaje de anticongelante es necesario incorporarle al agua? Entonces, y es por eso que requiere también de un intercambiador de calor, porque si no fuera por eso, yo aquí tomaría el agua directamente del estanque y me evito ese intercambiador de calor que son pérdidas adicionales. Entonces, pero es motivo de seguridad. Hay colectores plásticos de esos colectores no es obligatorio que usen anticongelante, ¿ya? Porque si se llegara a congelar, el aumento del volumen específico del agua, del hielo, no produce esfuerzos muy altos en los tubos plásticos. O sea, la tubería plástica se puede dilatar sin tener esfuerzos que lleguen a la ruptura. Entonces, en ese tipo de intercambiador de calor, o sea, de colectores solares, uno pierde un poco por el lado de que no es tan eficiente en la transferencia de calor del colector mismo, pero sí, y gana por el aumento del rendimiento por no tener ese intercambiador de calor, y gana también en disminuir los precios, ¿no? Entonces, esa es la forma. Hay otras formas también de evitar el congelamiento. Por ejemplo, uno puede, cuando está muy fría el agua, uno puede tener un sistema de control que haga circular el agua, porque la bomba en la noche está detenida, evidentemente. Entonces, el colector es el que se está enfriando. Entonces, si llegara una temperatura del colector peligrosa, uno podría hacer funcionar la bomba de circulación y hacer que esa temperatura se caliente en el estanque, porque el estanque nunca va a estar tan frío como para que se llegue a congelar. O hay otras formas también de vaciar el colector solar, pero son formas alternativas. En Chile, por lo menos, si uno cuando quería optar a las franquicias tributarias para instalar sistemas solares, era obligatorio usar intercambiar anticongelante, ¿no? Ahora, si uno no pide
En las franquicias creo que ahora ya no hay, ¿ya? O hay muy poco. Puede hacer lo que quiera, digamos, porque no pone en peligro a nadie, pero de todas maneras no es recomendable, aunque no sea obligatorio, no es recomendable no poner anticongelante. Sobre todo, además que todos lo usan. Si se llegara a romper y ustedes no le pusieron anticongelante, van a decir, bueno, todos le ponen porque le pusieron, ve que se rompió. Y es así. Puede que no pase ahora, pero puede que pasen 3 años más. Bueno, ese es un tema. Entonces, ahora, ¿cómo funciona el control de la bomba de circulación? Lo que hace es medir la temperatura del estanque en alguna parte y la temperatura a la salida del colector. Entonces, con eso, compara, y cuando la temperatura de salida del colector está a algunos grados más alto, empieza a hacer circular la bomba. Y ahí empiezo a recuperar la energía. Entonces, en la mañana a veces se demora un poco, porque se empieza a calentar dentro del panel, pero no necesariamente llega a donde está el sensor, ¿ya? O sea, se demora un tiempo en llegar a donde está el sensor. Y eso hace a veces que yo pierda, qué sé yo, pase media hora en la mañana antes de que empiece a andar la bomba. Tampoco es un tema que yo pierda mucha energía, porque ustedes ya saben que en la mañana, por un lado, las temperaturas son, o sea, la radiación es más baja y los ángulos de incidencia también son bajos, por lo tanto, la energía incidente es baja y además el coeficiente de absorción también es bajo porque el ángulo de incidencia es bajo. Entonces, tampoco se pierde mucho, pero hay ciertas cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, hay sistemas de control que hacen funcionar la bomba cada un cierto tiempo. Y entonces, cuando se calentó el agua del colector y no alcanzó a llegar al donde la estoy midiendo, si yo hago funcionar la bomba a un cierto tiempo, ahí podría darle la señal de que sí tengo la energía suficiente. Y después en la noche pasa lo mismo, digamos, cuando ya no se observa que se calentó, o en la tarde, digamos, antes que se esconda el sol, cuando ya se observa que no hay calentamiento, ahí se detiene la bomba. Y bueno, también en el día, si hay un día seminublado, que el estanque está a una temperatura alta y no tengo la radiación suficiente, también se va a detener. Eso es más o menos el funcionamiento del circuito primario. El circuito primario también tiene un estanque de expansión. ¿Para qué sirve ese estanque de expansión? Lo que pasa es que este es un sistema cerrado. Y cuando uno lo llena evidentemente a la temperatura ambiente, ¿cierto? Nadie se va a estar quemando porque esto puede llegar, la temperatura de estancamiento de los paneles es del orden de 200 grados. Entonces nadie va a estar llenando con agua a 215 grados o con agua con anticongelante. Entonces lo llena evidentemente con agua fría. Cuando uno llena el sistema, tiene que mezclar el agua con el anticongelante afuera. No puede hacer, es decir, si yo tengo 70% de agua y 30% de anticongelante, lo lleno primero con el agua y después con el anticongelante, porque no asegura una mezcla. Como son cañerías relativamente pequeñas, no se asegura una mezcla. Hay que mezclarlo en un estanque afuera y después llenarlo con la mezcla directamente. Entonces, bueno, lo lleno con la temperatura ambiente y cuando empieza a funcionar, entonces, como es un sistema cerrado, va a aumentar el volumen específico y por lo tanto se va a expandir y, de nuevo, si no tengo ese estanque de expansión, las cañerías se pueden romper. Aquí sucede el caso distinto al congelamiento, pero también se produce una expansión en el volumen específico. Entonces también se pueden romper las cañerías. Y bueno, la expansión en realidad es mayor. Aquí incluso se puede llegar a producir vapor.
Entonces hay un estanque de expansión que absorbe esas dilataciones en el volumen específico debido a la temperatura del fluido. Eso es entonces el circuito primario, a grandes rasgos. Después tenemos el estanque de almacenamiento. Entonces lo que hacemos ahí es ir almacenando la energía. Después tenemos una energía auxiliar que tiene que estar fuera del estanque de almacenamiento. Eso es bien importante. A veces por abaratar costo le ponen la energía auxiliar dentro del estanque de almacenamiento. Por ejemplo, le ponen una resistencia eléctrica aquí. Eso no es bueno porque baja el rendimiento. Baja el rendimiento del sistema porque aumenta la temperatura del agua. Recuerden que el rendimiento del colector solar va a ser función de la diferencia de temperatura entre la temperatura media del colector y la temperatura del aire. Entonces, mientras mayor sea la temperatura media del colector, mayores son las pérdidas y baja el rendimiento. Por lo tanto, si el estanque puede estar en invierno puede estar a 30 grados, ¿no? Entonces yo salgo con el agua a 30 grados aquí y puedo calentar un poco, puedo calentar 40, 45. Pero si tengo la energía auxiliar aquí y salgo con 45, ya no puedo calentar ya. Entonces, porque las pérdidas son iguales ahí o mayores a las ganancias. Entonces, yo tengo que trabajar con la temperatura de la entrada al colector, bueno, la temperatura media del colector lo más baja posible. Entonces, los sistemas con energía auxiliar dentro del estanque, la verdad es que yo no los recomiendo a pesar de que venden los equipos, porque baja mucho la eficiencia. Pero aquí van a vender cualquier cosa. Ya siempre van a vender y la gente lo va a comprar porque como inversión inicial les va a salir más barato. Pero el problema es que les va a bajar la eficiencia. Entonces van a poder captar mucho menos energía. Después de eso lo vamos a poder simular, por ejemplo. Esas son las cosas interesantes de poder verificar, simular los sistemas. ¿Qué pasa si yo tengo la energía auxiliar dentro del estanque? En verano no cambia mucho, pero en invierno sí cambia. Puede que incluso deje de captar energía en el invierno. Normalmente los estanques se mantienen a 65 grados. O sea, los estanques de acumulación, no los solares, sino que esta energía auxiliar puede ser otro estanque, por ejemplo. Aquí puede ser otro estanque y aquí podría poner esa resistencia eléctrica. O otro medio más barato de energía. Y esos estanques se mantienen como a 65 grados. O puede ser un califón. Entonces, es atractivo es atractivo desde el punto de vista de inversión porque me evito la energía auxiliar, principalmente. Y la energía auxiliar puede ser un califón o otro estanque. Pero, como digo, lo pagamos caro en rendimiento. Eso es más o menos a grandes rasgos el sistema. No sé si quedará alguna duda o algún comentario. Ahora vamos a ir analizando parte por parte, un poco más en detalle sobre este mismo sistema. Pero me interesa si hay consultas respecto a esto que estamos viendo ahora. Profe, con respecto a la capacidad del tanque de almacenamiento, ¿de cuántos litros estamos hablando? Mira, generalmente hay unas reglas. Después vamos a ver más en detalle, pero, por ejemplo, los paneles normalmente son de 2 metros cuadrados. Y el estanque generalmente son 75 litros por metro cuadrado más o menos. O sea, por ejemplo, un equipo de una casa
es un panel y un estanque, sería entonces un panel de 2 metros cuadrados y 150 litros del estanque. Si uso 2 paneles, serían 300 litros del estanque. Y en los edificios lo mismo. Yo tengo un sistema para un edificio de 100 metros cuadrados, tengo que multiplicarlo 75 por 100. Eso es más o menos lo estándar, ¿ya? También es un tema que uno puede optimizar. Va a depender de los perfiles de uso, por ejemplo. Y no es menor porque el precio del estanque es relevante frente al precio del sistema. Uno dice, el colector solar, sí, el colector solar, pero el precio del estanque a veces pesa más. También tiene pérdidas de calor, etc. En edificios, por ejemplo, me sale un estanque de 6.000 litros. Generalmente yo no puedo poner un estanque de 6.000 litros en el 10º piso de un edificio, por ejemplo. En temas de cargas del edificio, etcétera, de cómo subo el estanque arriba. Y tampoco hay estanques tan grandes por lo mismo, por el transporte y todo eso. Entonces ahí conviene poner varios estanques chicos, 2 o 3 estanques. Entonces el tema del estanque efectivamente es un tema y que no se le da la importancia que se requiere. ¿Cómo lo voy a subir? ¿Si lo voy a poner en el techo o arriba? Un edificio que ya está construido, con un helicóptero, con grúa, etcétera. Pero eso es más o menos la relación, son 75 litros por metro cuadrado. ¿Alguna otra consulta? Bueno, sigamos avanzando entonces. Lo que tenemos aquí es un esquema típico ahora de cómo quedaría en una casa. Vamos a ver una casa, pero en realidad este esquema es igual a un edificio, a las duchas de una industria, etcétera. Da todo lo mismo. Tengo los paneles, ¿no es cierto? Tengo aquí el estanque. Aquí entre medio está lo que se llama el grupo hidráulico, que es todo lo que hace el control del flujo, del circuito primario. Y después tengo la red de cañerías del interior de la casa que me va a llevar a los consumos. Aquí está la energía auxiliar y los diferentes consumos. Aquí faltaría, porque este es el circuito primario, dijimos. Y aquí faltaría la entrada de agua fría, de la red de agua fría. Porque en la medida que yo vaya consumiendo, tengo que ir rellenando y se rellena, y el relleno es en el estanque, justo abajo, donde yo tomo la salida hacia el colector, porque me interesa que esté lo más frío posible. Esto también es un error. El retorno del colector está en la parte alta del estanque, no en la parte baja. Son bonitos que se hacen más que nada para que la gente entienda el circuito, pero esas cosas son importantes. ¿Dónde voy a poner? Porque el estanque tiene una estratificación de temperatura y es bien extraña la temperatura. Tengo un rango de temperaturas alta aquí, después hay una zona en que varía y una zona en temperatura baja. Es súper raro. Nosotros hemos hecho estudios analizando esos perfiles y de repente este perfil, esto se achica o se agranda, va a depender de cómo ingrese yo con el agua. Entonces, por eso tengo que entrar el agua fría aquí, tengo que tomar el agua para el colector acá, y después del colector entra acá, donde se logran las máximas temperaturas. Eso también tiene pros y contras, porque en el fondo como que también, entre comillas, puede que disminuya la capacidad de almacenamiento. Entonces, pero no se puede estudiar muy bien, pues lo hemos tratado de estudiar, pero
Es bien difícil, como digo, esta estratificación. Es súper difícil. Hay modelos que calculan la estratificación en varias capas y todo, pero la verdad es que si uno los compara con la realidad, es bien distinto. Y también es bien difícil cuando uno ve que las cosas no se comportan de acuerdo a las condiciones de estabilidad que uno espera, digamos. Tampoco hemos avanzado mucho en eso. Eso es más o menos de todas maneras el esquema básico de una casa. Ahora, la placa colectora, ¿de qué se compone? Se compone de una placa absorbedora. ¿Ah? Entonces, ahí se absorbe la energía solar. Esa placa tiene que tener un alto nivel un alto coeficiente de absorción, ¿ya? Pero de todas maneras, el coeficiente de absorción es función del ángulo de incidencia. Por lo tanto, en las mañanas y en las tardes, además de tener poca energía, puede tener poco porcentaje absorbido. Después de eso, entonces, para que la placa que se calienta, yo tengo que recuperar esa energía. Normalmente eso se ponen tubos de cobre, que están muy bien adheridos a la placa, para que no tenga una resistencia térmica. Lo ideal es tener la temperatura de la placa lo más pareja posible. Siempre pensemos en que cualquier cosa que me haga aumentar la temperatura me va a hacer disminuir el rendimiento del sistema. Tenemos que tener una buena unión entre los tubos y la placa para tener una buena evacuación. Entonces, por un lado entra el agua y por el otro lado sale. Bueno, aquí está entrando por ahí y sale por acá. Después de eso, para disminuir las pérdidas hacia abajo, tenemos aislante. La aislación ahí hacia abajo es la que yo quiera en el fondo, de tal forma de minimizar las pérdidas. El problema de las pérdidas se produce hacia arriba, porque si yo tengo que dejar entrar la radiación solar. Entonces, para ello, si lo dejo hacia el aire, tendría muchas pérdidas, tendría convección forzada, por ejemplo. Entonces lo que se hace es poner un vidrio templado, que evita que el viento, por ejemplo, aumente las pérdidas por convección. Antiguamente se ponían 1, 2 y hasta 3 vidrios, porque era como un aislante térmico extra, pero hoy día ya no se hace eso. Se pone un solo vidrio porque desde que, dijimos que el alfa de la placa tenía que ser lo más alto posible, pero después cuando uno calcula las pérdidas por radiación de la placa, dice que la emisividad de la placa entonces debería ser lo más bajo posible. Y si ustedes se acuerdan, en los materiales normales, el alfa es igual a E. Por lo tanto, si yo tengo un alfa grande, también tengo una emisividad grande. Y pierdo mucho calor por radiación. Y ahí en esa época se usaban 2 o 3 vidrios. Y eso mejoraba el rendimiento. Pero después inventaron las capas selectivas, los recubrimientos selectivos, que tiene el alfa alto, pero la emisividad baja, ¿ya? Eso, según vimos en transferencia de calor, no es posible, pero sí es posible porque se refiere a longitudes de ondas distintas. El alfa va a ser igual a la emisividad, pero en rango de bajo, digamos, de la radiación solar, en la longitud de onda de la radiación solar, el alfa es alto, ¿ya? En la longitud de onda de la infrarroja, que es donde emite, el alfa y el E son bajos. Por lo tanto, ahí yo llego hoy día a 0.97, por ejemplo,
de coeficiente de absorción, y emisividad es del orden de 0.05. Entonces, en ese momento ya se descubrió que el número de vidrios, digamos, ya no era necesario aumentarlo más de 1, porque además el vidrio también refleja y absorbe una cantidad de energía solar. Entonces ya lo que yo podría ganar en pérdidas por convección era mínimo, y lo perdía en pérdidas ópticas, que son la reflexión en los dos vidrios. Eso hace que, y además aumentaban los precios de los equipos. Entonces, generalmente hoy día casi todos los equipos tienen superficie selectiva, y por lo tanto ya no hay con doble vidrio. Por lo menos a las temperaturas de uso normales. Esa entonces es la placa. El vidrio simplemente el de arriba en ciertas características, tiene que ser, como digo, de muy alta transmisividad también, y es templado para que no se rompa con los cambios de temperatura. Lo que vamos a ver ahora va a ser un pequeño análisis, un balance térmico. No vamos a ver el balance térmico del colector en detalle. En los cursos anteriores lo veíamos, también en el DAFI está el balance del colector. Pero la verdad es que no vale la pena, porque al final lo que uno hace, si quiere diseñar un colector, sería bueno usar ese modelo, porque me permite dimensionar, qué sé yo, el número de tubos, cómo está unido el tubo a la placa, el espesor de la placa, todo ese tipo de cosas. Pero al final, si uno va a comprar la placa, la verdad es que no vale la pena, porque la placa, vamos a ver que como sistema obtenemos la curva característica, el fabricante tiene que entregar su curva característica de la placa, y con eso trabajamos, ¿no? Y bueno, si alguien quisiera construir los colectores, ahí tendría que usar el modelo, pero ese modelo está, como digo, está en el libro. Además que bueno, igual tiene que usarlo, pero al final lo que valen, aunque lo construya, lo que vale finalmente son los ensayos que se hagan. Entonces, ahí hay balances térmicos de los distintos componentes. Este es un análisis, no vamos a escribir las ecuaciones en forma detallada y resolver el sistema, sino que lo vamos a resolver en forma muy simplificada, solamente para mostrar cuáles son los elementos que son más relevantes y entender un poco. Cuando me dan las características de un colector solar, un poco entender en qué medida me aportan o no. Por ejemplo, si me dicen que la emisividad de la placa es 0,9, o si me dicen que es 0.05, yo tengo que entender de que la del 0.05 es mucho mejor, y aquí vamos a tirar algunos valores de cuánto podría ser, pero en forma muy aproximada. Entonces, se habla en el rendimiento del colector solar, se habla de un rendimiento óptico y térmico. Lo óptico se refiere a lo que pasa con la radiación, y el térmico son las pérdidas debido a la temperatura. Entonces, esta es la parte óptica de la cubierta, que es entonces la radiación incidente. Hay una parte de la radiación que se refleja y hay una parte de la radiación que se transmite. Esto, cuando uno lo ve en detalle, tiene que separarlo en difusa y directa, porque, como digo, este índice de reflexión es función del ángulo de incidencia, y por lo tanto el ángulo de incidencia de la radiación directa es distinto del ángulo de incidencia de la radiación difusa. Por lo tanto, en general, en detalle, uno trabaja separado, ¿ya? Pero por ahora lo vamos a ver igual. Y el coeficiente de transmisividad también varía con el ángulo de incidencia. Entonces, esas son el rendimiento óptico que se habla.
o sea, esas partes de la óptica del colector. Lo que me interesa es que el término de lo que se transmite hacia el interior sea el mayor posible. Si ustedes se acuerdan, aquí no está el calor que se absorbe en el vidrio, ¿ya? Y eso es lo que, bueno, desde transferencia de calor ya lo deberían tener claro. Lo que se absorbe no va en este balance, porque aquí estamos asumiendo que nuestras condiciones de borde es el vidrio. Por lo tanto, el calor que se absorbe no queda. Si yo hago el balance del vidrio, en realidad lo que va a quedar es lo que se absorbió, porque lo que llega es I, lo que sale es I por ρ, y sale I por tau, por lo tanto lo que queda en el vidrio es 1 menos ρ menos tau, por lo tanto es I por alfa. Pero eso es un análisis a partir de esto, pero en el balance, en la ecuación de balance, no aparece el término de absorción. El término de absorción sale por la consecuencia de esos tres elementos. Pero lo que me interesa a mí aquí, en el vidrio, no es tanto la absorción, sino que más bien lo que pasa hacia la placa, porque eso es lo que se va a llegar a la placa. Después tenemos las pérdidas térmicas. Hay una pérdida del vidrio por radiación al cielo y por convección, o a los edificios, depende del factor de lo que vea. Si está muy horizontal, probablemente vea el cielo; si está más inclinado, puede que vea los edificios que están al frente. Entonces, la radiación infrarroja y la convección. Por el lado interior del vidrio tenemos la radiación entre el vidrio y la placa, y la convección entre el aire y el vidrio. En el espacio entre la placa y el vidrio queda un espacio de aire que es estanco o casi estanco. En realidad tiene pequeños orificios que hace que circule aire por ahí. Eso es para el tema de la humedad, ya, para que no se condense la humedad. Pero la circulación es muy pequeña, normalmente no se considera en el balance. Entonces, el balance del aire que queda, entonces hay un calor, el aire se calienta por convección de la placa y transfiere calor también por convección hacia el vidrio. Generalmente pierde calor porque la placa está a una temperatura bastante mayor que el vidrio. Por lo tanto, la placa calienta el aire y enfría, y el vidrio enfría el aire. Y también hay una pequeña pérdida de calor por los bordes del espacio que queda entre la placa y el vidrio, pero igual eso está aislado, los bordes también están aislados. Entonces eso nos va a generar una temperatura del aire que va a ser mayor que la del aire exterior, pero evidentemente menor que la de la placa, y bastante menor es la idea que sea. Si me van siguiendo con el análisis, ¿hay alguna duda, consulta? Me interrumpen, por favor. Después, quizá uno de los balances más importantes, evidentemente, como el aire no participa en la radiación, esto que se transmitió de la radiación solar, se transmitió desde el vidrio, no se altera en el balance del aire, sino que viene a aparecer aquí en la placa. Aquí falta en realidad entonces el rendimiento óptimo. ¿Ya? Aquí tendríamos que agregarle ese término de I por tau. Este es el tau del vidrio. Después una parte se refleja, sería I por tau del vidrio por la reflexión de la placa, y lo otro se va a absorber.
Aquí no hay transmisión porque la placa es opaca. Entonces, lo que se absorbe al final en la placa, y eso es importante, es la radiación incidente por el tau del vidrio, por el... Perdón, 1 menos eso. Es el tau del vidrio por y 1 menos la reflexión de la placa, o eso también uno lo puede poner como la absorción de la placa. Y ahí quedaría I por tau del vidrio por alfa de la placa. Y a eso se le llama, al tau del vidrio por alfa de la placa, se le llama el rendimiento óptico en forma aproximada. Entonces, lo importante es que tenga una alta transmisividad del vidrio y una alta coeficiente de absorción de la placa. Aquí hay reflexiones múltiples, porque esto que se refleja va a llegar al vidrio. En el vidrio una parte se va a reflejar de nuevo. ¿Ya? O sea, aquí voy a tener el I incidente por el tau del vidrio, por el Rho de la placa, y después voy a tener por la reflexión del vidrio de nuevo. Voy a reflejar una parte. Esa parte, de nuevo aquí, se va a absorber una parte, y sería la parte que se absorbe aquí, sería el I por el tau del vidrio, por la reflexión de la placa, por la reflexión del vidrio, por el alfa de la placa. Entonces, y después hay una parte que se refleja, ¿no? Y así hay reflexiones múltiples. Los modelos de colector detallado consideran todas esas reflexiones múltiples. Son series de n reflexiones, ¿ya? Pero en general, como el coeficiente de reflexión es bajo, ya a partir ya de la segunda reflexión es casi despreciable. Para entenderlo, consideramos el rendimiento óptico solamente como el tau del vidrio y el alfa de la placa. Y el resto será un 2% que queda todavía en el aire, que son por las múltiples reflexiones. Bueno, veamos el análisis ahora de las pérdidas. Entonces, de las pérdidas térmicas, hay una pérdida por convección entre la placa y el aire y el espacio de aire, ¿no es cierto? Principalmente eso, y hay un calor que pasa al agua o al fluido de trabajo que hago con anticongelante. Y además hay unas pérdidas de conducción hacia abajo. Y después finalmente tenemos el balance térmico del fondo, que tendría la pérdida por conducción está, ¿no es cierto?, la placa hacia el aislante, y hay un calor por convección interior, etcétera, convección del borde. Pero se supone que eso debería ser bajo, porque yo puedo manejar, técnicamente no tiene problemas de aumentar el espesor de aislante. Entonces uno hace el espesor de aislante tan grande como quiera, ¿ya? El resto de los valores, por ejemplo, arriba yo no tengo cómo aumentar tanto la aislación, porque tengo que dejar pasar la radiación solar. Pero abajo yo puedo aumentar todo lo que quiera. Bueno, entendiendo un poco, entonces, eso es el balance en general. Después vamos un poco a volver al balance para estimar la cantidad de pérdidas que tengo en cada caso. Pero lo que habíamos dicho era que la temperatura en la placa debería ser lo más pequeña posible. Recuerden que las pérdidas entonces
visto en el balance anterior, dependen de la temperatura de la placa en el fondo. La temperatura de la placa aumenta, las pérdidas van a aumentar. Ahora, ¿cómo es la distribución de temperatura dentro de la placa? Si yo hago un corte en esta dirección, donde están los tubos, aquí están los tubos, y el resto es la placa. Ahora, en general, ¿cómo son? Nosotros, por ejemplo, ¿cómo se van unidos los tubos a la placa? Es muy importante la buena unión de los tubos a la placa para que no se produzcan unas resistencias adicionales. Si ustedes quieren, esto es como una aleta, ¿ya? La placa actúa como una aleta entre los tubos. Entonces, en la aleta vimos que debería tener una buena unión entre el tubo, entre la base y la aleta. La base sería el tubo, para mejorar el rendimiento como aleta. Entonces, lo que yo quisiera es que esto fuera lo más plano posible. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy... Esta es la temperatura del estanque. Entonces, yo quiero tener la temperatura del estanque lo más alta posible. Bueno, yo tengo la temperatura del estanque que tengo. Partamos por eso. Entonces, pero en la temperatura media del colector, yo quiero que sea lo más baja posible. La temperatura media del colector va a ser función... Si esto está visto en el otro corte, es decir, esta es la entrada, esta es la salida. O sea, el punto de vista de esta línea que va, qué sé yo, por ejemplo, aquí en la mitad de los tubos, estos no son los tubos que suben, sino que es los tubos que reparten el agua. Entonces hay un aumento. ¿Por qué? Porque, bueno, la temperatura aumenta porque lo que yo quiero es recoger ese calor, y ese calor lo recojo en la energía interna del fluido. Entonces, va a aumentar. Ahora, entonces, yo quiero que este aumento de temperatura sea lo más pequeño, para que yo también tenga menos pérdida, porque las pérdidas van a ser proporcionales a la temperatura media de la placa. Entonces, yo estoy obligado a entrar con la temperatura del estanque que tengo, eso lo vamos a ver después, y quiero que se me caliente lo menos posible para tener la menor cantidad de pérdidas posible. Y también se me va a calentar entre el tubo. Entonces esto también debe ser lo más chico posible. Ahora, ¿cómo hago que esto sea pequeño? Teniendo una placa, pensando, si ustedes se recuerdan el rendimiento de las aletas, esto tiene que tener, la placa tiene que tener una alta conductividad, y también influye el espesor del material. Entonces, si uno, por ejemplo, trabaja en cobre, generalmente los estándares son del orden de menos de 1 milímetro, ¿ya? Y ese es el espesor. Y eso da valores razonables del aumento de temperatura en el centro entre las dos cañerías. Pero también yo podría eventualmente poner otro tipo de material de la placa, que no sea cobre, puede ser aluminio, incluso puede ser acero. Y en ese caso, bueno, hay un poco, uno empieza a jugar con los espesores, pero en general los colectores que vienen comerciales generalmente son de cobre o de aluminio, y generalmente los espesores son esos que les digo. Entonces, también tiene que ver el espacio que hay dentro, cuán separados están los tubos. Evidentemente, si están más juntos, yo voy a tener un menor aumento de temperatura con la misma placa, pero voy a gastar más en inversión en los tubos. Entonces también está más o menos estandarizado, viene entre 8 a 9 tubos por metro más o menos, por metro de ancho el colector. Realmente el colector tiene más o menos 1 metro de ancho por 2 metros de alto. Entonces son más o menos 10 centímetros de separación
entre los tubos. Ahora, el tema es, ¿cómo hago yo que se caliente poco el fluido? Y si me conviene que se caliente poco, no. Y ahí es donde hay un comentario. Que estamos claros que yo tengo que tener, para las pérdidas, tengo que tener un calentamiento pequeño. Entonces, ¿cómo hago que ese calentamiento, ese aumento de temperatura sea pequeño? ¿Qué puedo modificar ahí? En el diseño del sistema sería. ¿Alguien se le ocurre? El calor que yo voy a absorber va a ser igual al flujo por el C sub P por la diferencia entre la temperatura de entrada al colector o la temperatura, ¿sí? Menos temperatura, bueno, dejémoslo positivo, temperatura salida menos temperatura entrada. Ese va a ser el calor absorbido. Por otro lado, la temperatura media del colector va a ser igual a la temperatura de salida más la temperatura de entrada. Entonces yo quisiera que la temperatura de salida sea pequeña para que tenga la temperatura media sea baja y tenga pocas pérdidas. ¿Cómo lo logro según esta? Pensando en que tenemos este constante. ¿Cómo lo podría lograr? El C sub P también es constante. El C sub P del agua son 4180, con anticongelante baja como a 3500 más o menos. Eso es constante de todas maneras. Entonces, ¿cómo hago yo para que lo único que me queda es el flujo? Entonces, si yo quiero bajar la temperatura de salida, tengo que aumentar el flujo. Por lo tanto, si aumento el flujo, por ejemplo, si yo tengo un calor de 1 kilowatt, si aumento el flujo al doble, el delta T lo voy a bajar a la mitad. Nada tan fácil como eso. Entonces, se trabaja con flujos tal que yo tengo un delta T pequeño para evitar las pérdidas de calor del sistema. Y esta es la ecuación que es la clave para entender esto, porque la gente dice, los alumnos en general dice, si yo caliento poco, no me sirve. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Será cierto, no? Depende para que lo quiera. Para ducharme, por ejemplo. Depende para qué quiere el agua. Para ducharme, por Sí. ejemplo. Sí. Ahí no necesito más de 35 grados, no sé, por ahí. 40. ¿Mm? Pero Bueno, eso no ahí significa... depende del gusto, ¿no? ¿Ah? Ahí depende del gusto. Ya, pero hay valores estándar. Cuando tú vas a diseñar un sistema, no vas a ponerle 35 y te voy a decir que está mal. Porque el cuerpo tiene 37. Claro, sí. Tiene que ser mayor que 37. 40, 42 por ahí. Pero bueno. Es que ese no es el tema. Porque esto no es no es directo. Entonces, pensemos en que si yo tengo la temperatura de salida lo más baja posible, voy a tener el mayor rendimiento. ¿Ya? Y si tengo un mayor rendimiento, este Q va a aumentar. Entonces, si yo bajo la temperatura de salida, en el fondo voy a aumentar el Q. ¿Ya? Entonces, en una misma
con una temperatura de salida más baja, yo voy a tener, si la logro esa con un aumento del flujo, en el fondo voy a tener un mayor Q. ¿Ya? ¿Y dónde está el problema que la gente se enreda? Es que dice, ¿qué hago con la temperatura de salida baja? Y ese es el tema que la gente se confunde. Lo que me importa a mí es sacar la mayor cantidad de provechos del Q. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después, si hacemos el balance del estanque, y el Q que le entrego al estanque, eso es lo que me interesa, entregarle un calor al estanque. Y si lo entrego a temperaturas más bajas, tanto mejor. Ahora eso tiene una dinámica, ¿sí? Profe, con respecto a lo que está diciendo, yo tengo una duda. Eso es lo que no logro comprender. ¿Por qué la temperatura de salida del agua del colector tiene que ser baja para que el rendimiento sea más alto? Eso es lo que no logro entender todavía. Ya, vamos por partes. Esa parte todavía es más fácil, porque las pérdidas dependen, las pérdidas de calor, ¿no es cierto? Dependen de la diferencia de temperatura media de la placa y la temperatura del aire exterior. Por lo tanto, si la temperatura media de la placa aumenta, las pérdidas de calor aumentan. Por lo tanto, baja el rendimiento. ¿Ya? Eso está más o menos claro. Lo que la gente se confunde es en decir, ¿de qué me sirve calentar poco el agua? Pero lo que yo busco es la energía, no es la temperatura. Entonces, cuando analicemos cómo se va comportando el estanque, el balance térmico del estanque, mientras mayor sea esta energía que yo le entregue, mejor, digamos. Va a aumentar más la temperatura del agua. Y por lo tanto, me conviene bajar la temperatura de salida para que aumente el calor al estanque. Ahora, lo que es más difícil de entender, y eso lo vamos a ver en las simulaciones, entre paréntesis, para la tarea yo les recomiendo que partan del Excel que yo les subí, digamos, tienen que agregarle la separación. En realidad ese estaba con difusa y directa, tienen que agregar la separación entre la difusa y la directa, tienen que entrar con la global y agregar el modelo difusa y directa. Pueden agregarle o no el ángulo de incidencia completo, porque en realidad ahí está para una orientación norte, a pesar de que no necesariamente, por lo menos en esta etapa, vamos a ver una orientación distinta al norte. Pero en ese mismo modelo vamos a elaborar un poco más y vamos a ver cómo aumenta la temperatura del estanque. Imaginemos que partamos con el estanque a 20 grados. Inicialmente partimos a 20 grados, entonces yo voy al colector y lo saco a 22. Entonces voy a empezar a calentar lentamente, o no tan lentamente, el estanque, pero con una cierta cantidad de calor que yo le voy a entregar. Digamos 800 watts. Voy a estar calentando constantemente 800 watts. Por lo tanto, esto va a ir aumentando en el tiempo la temperatura. Después, a lo mejor en una hora más voy a tener 30. ¿Ya? Y el colector voy a salir a 32. Pero también con los mismos 800 watts. O con un poco menos, porque igual ya en vez de 22 promedio, 21 promedio, va a estar 31 promedio. Y también la dinámica de la radiación exterior. Pero yo voy calentando de esa forma. Yo puedo tener 0,1 grados de diferencia con respecto al estanque y lo voy a ir calentando si tengo un flujo mayor. Si tengo un flujo menor, en el fondo voy a... Independiente del flujo, el calor es el que manda. ¿Ya? Si yo llego con 2 grados más que el estanque, pero con un gran flujo másico, yo le voy a entregar el mismo calor, digamos. No sé si queda claro, si no, yo creo que eso es lo más difícil que yo veo que les cuesta a los alumnos. No tanto imaginarse que tienen un rendimiento más bajo si tienen temperaturas más altas, sino que imaginarse que yo con la temperatura lo más baja posible, a la salida,
o el delta T más bajo posible, yo voy a poder entregar más energía al estanque. Y eso tienen que pensar, porque yo nunca lo voy a usar directo. Yo nunca voy a usar el agua a la salida del colector. Siempre voy a usarlo, voy a usar esa agua para calentar el estanque. Y el estanque no lo piensen en función de la temperatura, sino que piénsenlo en función del calor que yo le entrego. Yo le entrego 10% más de calor, voy a poder aumentar un 10% más la temperatura o algo así. Entonces, ese es el tema. No lo piensen como algo estático, sino que el estanque va a ir aumentando la temperatura. Y bueno, si en la tarde está a 60, bueno, pero ahí yo tengo otro, si yo quiero, si yo salgo con la temperatura a 60 hacia el colector, evidentemente voy a tener un problema de que me va a bajar el rendimiento. Pero ese es un problema ahora del diseño del estanque. ¿Qué volumen tiene que tener el estanque para yo tener un rendimiento adecuado? Pero lo que estamos viendo ahora desde el punto de vista del flujo del colector, tiene que ser claro que mientras mayor sea, el rendimiento es más alto. ¿Y cómo se logra ese flujo? Al final, al final uno pone el flujo más alto, pero de tal forma de que no nos complique tanto con el consumo de la bomba y con el tamaño de la bomba. Entonces, en realidad, ahí es un compromiso. Yo no lo hago tan alto porque me sale una bomba muy grande y porque consume mucha energía eléctrica la bomba. Pero si no fuera por eso, yo haría el flujo lo más grande posible. Entonces, el flujo que recomiendan los fabricantes tiene que ver con eso, con la bomba que yo voy a instalar, con que no me salga muy cara la bomba, con que no tenga que tener presiones muy altas por las pérdidas de carga que se me pueden romper los tubos, y sobre todo por el consumo eléctrico que tiene la bomba. Si yo aumento el flujo, qué sé yo, recuerden que las pérdidas de carga aumentan al cuadrado el flujo o de la velocidad. Por lo tanto, si aumento el doble, voy a aumentar 4 veces la pérdida de carga, claro, 4 veces la pérdida de carga, y por lo tanto tengo que gastar más energía. ¿Está claro, no? Yo creo que es como para pensarlo, pero es bueno que lo piensen. Yo creo que cuando veamos el modelo y ustedes se den cuenta, digamos, de que tengan todos los elementos, y por eso es bueno verlo en Excel, porque tengan todos los elementos de flujo de calor, se den cuenta cuáles son las pérdidas del colector, cómo varían las pérdidas con la temperatura entrada, cómo varía todo eso con el flujo, y es una buena forma de entender eso, porque yo sé que les cuesta. Yo lo trato de dejarlo claro en transferencia de calor. La mayoría lo entiende. Hay unos que quizás tal vez no tanto, o hay otros que se lo olvida después, pero es un tema recurrente. Y ahí lo vamos a retomar después más adelante. Bueno, así como resumen, entonces tenemos más que nada una foto, los componentes, el colector, bueno, una estructura, digamos, que evita que se rompa y todo, el aislante, la verdad es que esto no sé lo que será. Bueno, después lo importante son los tubos y la placa absorbedora, y después la cubierta. Esos son los componentes principales. Y lo principal aquí es que esto tiene un alfa grande y una emisividad baja. Ahí es donde se juega principalmente la calidad del colector. El resto, la conductividad térmica hacia abajo, yo la puedo hacer tan grande como quiero. No es un tema técnico de los fabricantes, sino que esto. Y esto se llegaba a límites, como digo, esto está del orden de 0,96 y esto del orden de 0,04. O sea, tampoco podemos esperar que vamos a mejorar mucho más en eso, porque el límite de esto es 1, o sea, aquí puedo crecer en 4%, y el límite de esto es 0, aquí puedo crecer en 4% más.
pero ya estamos al límite de lo que permiten los materiales. O sea, yo puedo pasarme 10 años tratando de buscar nuevos materiales y ganar un 1 o 2%. ¿Ah? Entonces esto ya llegó a su más o menos límite tecnológico. Puede seguir, puede que en 10 años sea un poco mejor, pero va a ser 0,98, 0,97, 0,03. Vamos a ganar poco. Vamos a ganar poco, no porque estamos mal, sino que todo lo contrario, ya llegó a su nivel tecnológico óptimo. Bueno, antes de terminar, después vamos a seguir avanzando en el análisis del colector. ¿Cuál es el efecto de la convección? ¿Ya? Yo tengo, lo que estamos analizando ahora es un colector con cubierta, pero también tengo colectores sin cubierta. ¿Ya? En los colectores sin cubierta, la velocidad del viento es fundamental, porque, como vemos, aumenta la velocidad del viento, aumenta el coeficiente convectivo y prácticamente aumenta muchísimo y puede hacer que el rendimiento del colector se vaya a cero prácticamente, o más o menos que a cero, que empiece a perder energía. Bueno, ahí está el sistema de control que debería impedir que la bomba funcione en ese momento, pero sí se puede ir a cero rápidamente. Y sin embargo, en los sistemas con cubierta, el tema de la convección no es tan relevante. De hecho, en el rendimiento del colector no aparece la velocidad del viento. O sea, con el modelo que vamos a ver nosotros, no podemos analizar el tema de la velocidad del viento en un colector con placa. Si queremos analizar eso, tenemos que ir a la génesis del sistema, del colector, que digo que es el análisis que acabamos de hacer de balance térmico, pero resuelto en forma detallada. Y ahí podríamos calcular la pérdida por convección y el efecto que tiene la velocidad del viento. Pero en general, el modelo que vamos a ver no la podemos considerar. Sabemos que es pequeña, pero no sabemos cuánto, o sea, podríamos saber, igual hay estudios, pero lo que vamos a ver en el curso no vamos a considerar entonces la convección. Sabemos que con cubierta es pequeña y sin cubierta es grande, ¿ya? Es grande y ahí también queda como cojo el modelo, el análisis de los modelos sin cubierta, porque si no podemos ingresar la velocidad del viento que me va a dar la convección, es poco creíble el resultado en un modelo sin cubierta, ¿ya? Un modelo de ese tipo. Si es que la verdad es que en este curso no vemos mucho los colectores sin cubierta, porque el modelo a este nivel es sin velocidad de viento y la verdad es que no es poco confiable. Bien, no los quiero marear más. Vamos a retomar esto la próxima clase. Todavía no estamos en el 18. ¿Alguna consulta? Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta, pero no de ahora de la materia, sino que de las grabaciones de las clases. ¿Ya? Si usted sabrá, es que ahora se cambió el donde se guardan las grabaciones, pero ahora no permite descargarlas directamente. Así, no sé si sabrá usted alguna forma para poder descargarlas. No. Pero tú las puedes ver, pero online, ¿eso es? Sí, es que el problema es que ahora no se pueden ver como desde el computador sin internet, por ejemplo, si no las puedo descargar. Ya. Que antes O se sea, pero podía las puedes ver descargar y online, yo sí. Sí, sí se puede. Yo Es creo que que no sé. al guardarlas, profe, creo que le da la opción de como guardarlas solo para vista o como para poder editarlas. Porque, por ejemplo, algunas clases se pueden descargar. La última, no. Pero yo estuve revisando y claro, aparece que está guardada solamente
como para poder verla y por lo tanto no se puede descargar. Pero a ver, veamos, voy a hacer la prueba. Voy a compartir la pantalla aquí. ¿Por qué no me pregunta nada? Aquí voy a detener la grabación. Esta reunión está grabando. Detener